Buenas noches. En este video o en esta ocasión emprenderé el rol de ingeniero en la empresa transnacional de petróleos de Venezuela como gerente de operaciones y voy a darles lo que sería, voy a mostrarles uno de los accidentes que podrían ocasionar o que podían ocurrir en esta planta. Le mostraré el accidente, les enseñaré cómo dar primeros auxilios y cómo curar estas heridas y darles los tips o los consejos para que no les vuelvan a suceder o para que no vuelvan a ocurrir. Primeramente, uno de los casos que más se logran ver en todas las empresas es el riesgo en las manos. Porque las manos es una de las partes más sensibles y en las que están más en contacto con el ambiente laboral. El uso de las herramientas, ya sea herramientas mecánicas y diversas destrezas que éstas llevan, que nos implican a la mayor parte de las tareas laborales que tenemos que realizar y exponen de forma permanente estas partes importantes del cuerpo. ¿Qué deberíamos hacer cuando nos ocurran estos daños? Por ejemplo, esta imagen, aquí podemos observar que la persona sufrió un corte acá en el dedo, causando una rotura o una apertura. Y bueno, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Llamar primeramente a la emergencia o al 171. En caso de tener hemorragia, colocar a su vez compresas para que así poder detener o frenar el sangrado o hemorragia. Limpiar sobre la herida para desinfectar cualquier agente externo que pueda haber tocado en esa parte o que haya quedado dentro. Y si la herida es una quemadura en las manos, por ejemplo, se debe colocar agua a temperaturas ambiente, por lo general, por aproximadamente 20-30 segundos o minutos. También, cuando se trata de un cuerpo extraño penetrado en la zona de la mano, se aconseja colocar una venda en el cuerpo extraño. A la final, luego de colocar esta venda, se utiliza para inmovilizar durante el traslado y esto no ocasiona unas lesiones que se logren agravar en el futuro. Para un esguince, el dolor o la hinchazón se pueden utilizar una compresa fría o hielo para desinflamar esa herida y se puede aplicar en una zona adolorida por aproximadamente unos 20 minutos aproximadamente y coloque un vendaje o se debe colocar un vendaje sobre la zona afectada. Si es una dislocación, que también suele ocurrir, se debe solo inmovilizar la parte afectada. ¿Qué no debemos hacer? No se deben hacer presión, no debemos hacer presión sin gasas o telas, no se puede hacer presión con las manos porque podemos infectar la herida ocurrida. No podemos colocar agua fría y tampoco usar productos químicos. No retirar cuerpos extraños sin el consentimiento de la persona que se encarga de eso, los médicos. No dar masajes a zonas afectadas y no intentar colocar artículos en su lugar o en el lugar afectado. ¿Qué riesgos que cubre? Los riesgos que pueden ocurrir, principalmente los mayores que pueden ocurrir cuando suceden estos accidentes, son las amputaciones, que es lo más grave que puede ocurrir, ya que perdemos nuestra parte del cuerpo por un desconocimiento del uso de los implementos para prevenir estos daños laborales o estos accidentes laborales. Las lesiones óseas, lesiones articulares, otros daños que pueden ocurrir, lesiones musculares o daños en los tejidos de las manos y de los dedos. El EPP y requisitos que deben cumplir con el EPP. Las manos, a la final, son uno de los órganos más lastimados del cuerpo. Por lo cual se debe tener la suficiente prevención y utilidad de protección adecuada para los que se exponen en peligros con el fin de estos disminuir y evitar su accidentalidad a la final. Los guantes son una de las principales herramientas indispensables en la protección de las manos. En ellos están clasificados según el tipo de actividad laboral que se esté realizando
y el trabajador que logre desempeñar y sus materiales que varían en torno a la calidad. Los materiales más comunes en los cuales se hacen los guantes son de baqueta, de carnaza, de goma, de algodón, látex, nitrilo, etcétera, entre otros. Además, su tamaño varía, depende del trabajo en que se esté realizando. Los tipos de guantes para la manipulación de materiales, ásperos con bordes filosos se recomienda el uso de guantes de cuero o de lona para que estos no penetren en el guante y generen una fisura en la parte de la mano. Para realizar trabajos de soldadura se recomienda el uso de guantes de mangas y resistentes al calor. Como previamente lo dije que se deberían utilizar guantes para trabajos específicos, ya utilizamos guantes largos para soldadura para no quemarnos las partes o no quemarnos principalmente las manos o los brazos. Para trabajo eléctrico se recomienda el uso de guantes de látex o de plástico en el trabajo donde se esté realizando, o de hule. Y los guantes elaborados en plástico usados en los trabajos donde corren riesgos biológicos. Los guantes deben de ser de talla apropiada y mantenerse en una buena condición. Y no se deben usar guantes para trabajar cerca de las máquinas o en movimiento, que estén en movimiento o que sean giratorias. Los guantes que se encuentran rotos en malas condiciones no deben ser utilizados y deben ser reemplazados automáticamente por el gerente o el encargado de esta parte de la prevención de los accidentes laborales. Acá les mostraré unos ejemplos de guantes que podemos utilizar. Tenemos acá los guantes, estos son los de carnaza. Tenemos los guantes biológicos, que serían estos. Y tenemos ciertos tipos de guantes, ya sea de hule o para prevenciones de daños eléctricos, entre otros. Bueno, muchas gracias. Espero que mi explicación les haya sido fructífera y espero que logren evitar cualquier accidente o cualquier infortunio que pueda ocurrir en nuestra empresa transnacional de petróleos de Venezuela. Muchas gracias. Que tengan feliz noche.